es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Bueno, hermanos, qué privilegio es reunirnos para adorar al Señor, para meditar en Él, en su palabra, para adorarlo en comunidad. Si a mí alguien me preguntara con qué propósito se reúnen ustedes, yo diría tres cosas: para adorar a Dios, para ser edificados, pero también para contar lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Hoy vamos a empezar a estudiar la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a estar en el capítulo 1. Creo que voy a tocar una parte del capítulo 1 porque tal vez el tiempo no nos daría, pero usted, le animo a que lea este capítulo en su casa. Voy a leer el versículo 1 y 2 y después nos vamos a saltar al versículo 12. Esta carta es una carta interesante porque fue escrita por Pablo y ya voy a compartirle algunas circunstancias en las que él escribe esta carta. Cuando Pablo escribe esta carta está en prisión, está encarcelado y es una carta que tiene un buen contenido y ya hablaremos de eso, pero dice aquí: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego del versículo 3 hay una forma en que él ora por ellos allí. Y luego el versículo 12. Ustedes van a leer esa parte que yo me he saltado aquí esta mañana. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. ¿Y los demás? ¿Y otros qué? Y contiendas. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es, ¿qué?, anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Realmente son pocas las personas, hermanos, que tienen ánimo en una cárcel para escribirle a otro. Más bien creo que ellos debieran ser receptores de ánimo, de cartas, de mensajes, de WhatsApp, yo qué sé. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son 4 cartas que Pablo escribió estando preso. En otras palabras, Pablo estaba como casa por cárcel, pero él tenía un tiempo, y más que tiempo, disposición para escribir. Pablo escribe con varios motivos o razones esta carta. Se cree que se escribió más o menos en el año 61 o 62 después de Cristo. Pablo escribe esta carta a los hermanos de Filipo, o a la iglesia que está en Filipo, que se denomina Filipenses. Escribe para darles a conocer su situación. ¿Cómo me encuentro
cómo estoy aquí preso en Roma, pero también para agradecerle su apoyo económico. Era una iglesia que amaba a Pablo, había una relación muy estrecha con él, y había enviado una ofrenda y a un hermano llamado Epafrodito, colaborador de Pablo, aún en la prisión, había estado con él antes también, y envían una ofrenda ahora para apoyar a Pablo. Qué hermoso la actitud de esta iglesia. Una iglesia llena de amor, pero también una iglesia llena de comunión, y ellos sabían también en quién habían creído y estaban muy agradecidos con Pablo. Ahora, si ustedes mal no recuerdan, ¿cómo surgió la iglesia de Filipo? Recuerden que en su segundo viaje misionero, Pablo, Timoteo y Silas, ellos llegaron a esta región de Filipo, y allí, eso queda en Europa, cerca de Macedonia, en Macedonia prácticamente. Y estando allí, él llegó, pero Pablo tenía una costumbre, siempre donde iba, trataba de visitar la sinagoga de los judíos. Parece ser que aquí no había una sinagoga, sí habían judíos, pero no había una sinagoga organizada, y él entonces se dedicó a ir a la orilla del río, y en la orilla del río había unos creyentes que se reunían, y dentro de ellos especialmente, si mal no recuerdan ustedes, hay una mujer que se llama Lidia. ¿Recuerdan a Lidia? Fue una mujer que dio lidia con el evangelio, pero aquel día el Señor abrió el corazón de ella, recibió el mensaje de salvación, recibió el mensaje de Dios. Dios abrió su corazón. Unas mujeres iban a orar y dentro de ellas estaba esta mujer. Era comerciante, era una mujer de empujes, parecía las mujeres paisa, trabajadora. Claro que las costeñas también son, empezando por mi esposa. Y ahí estaban orando los hermanos. Así inició la iglesia. Pero Pablo fue llevado a la Guandoca. ¿Se acuerdan que allí, en el camino a este lugar, encontraron a una joven poseída? ¿Se acuerdan de ese texto? De Hechos capítulo 16. Poseída por demonio. Una joven que daba ganancia a sus dueños a través de la adivinación. ¿Y qué sucedió entonces? Entonces ahí hubo un encuentro de poder, porque Dios es todopoderoso, y Pablo, en el nombre de Jesús, echó fuera ese espíritu de adivinación que había en esa mujer, y ella fue libre. Pero apenas se enteraron quienes vivían de ella, entonces pusieron la queja, la denuncia ante las autoridades, y Pablo fue con Silas preso. Y estando allí preso, ellos empezaron a cantar y a alabar a Dios. En medio de las adversidades, algo que nosotros debemos hacer es alabar y exaltar al Dios que vive eternamente y para siempre. ¿Cuántos creen que la alabanza a Dios trae liberación, trae bendición en nuestra vida? Eso es más o menos la idea, cómo nace esta iglesia. Y acuérdense, hermano, que Pablo, antes de ir ahí a Filipo, Pablo tuvo una visión, pero el Espíritu Santo le impidió que viajara a Asia y a Bitinia. Y tuvo una visión de un macedonio que le decía: ven a este lugar, ven a este lugar. Así que fue el Espíritu Santo el que llevó a Pablo a Filipo para que predicara el Evangelio. El Señor prepara el camino, el Señor prepara el corazón. Así surgió esta iglesia. El carcelero también se convirtió a Cristo, esta mujer también, su familia, y empezó la iglesia de Filipo. Vuelvan al versículo 12. Hermano, esta mañana quiero compartirles acerca del avance del Evangelio. Y el propósito es que podamos comprender que las dificultades son oportunidades que Dios nos da para predicar a Cristo. No calle, predique a Cristo. Aunque preso está Pablo, el Evangelio avanza
y él se alegra y da alabanzas a Dios. Le pregunto a usted, ¿cómo reaccionaría usted o cómo reaccionamos ante el sufrimiento? Ante las tentaciones, ante las injusticias en nuestra propia vida. Si a usted o a mí nos pasa algo muy triste, o incluso si alguien quiere causarme sufrimiento, ¿cuál es nuestra primera reacción? Defendernos. Sin pensar si mi manera de actuar servirá para el avance del Evangelio. Pablo era diferente. Encontrándose en una situación muy penosa en la cárcel, ahora escribe a los filipenses. Pudiéramos disculparlo si él hubiera decidido darse un pequeño tiempo de descanso en prisión mientras está ahí en la cárcel esperando su juicio. Sin embargo, usó incluso esta oportunidad para hablar del Señor. George Washington dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: ninguna persona tiene el derecho de llegar a este mundo e irse de él sin dejar detrás de sí razones particulares y legítimas de haber pasado por él. ¿Qué quiere decir? No podemos pasar por este mundo sin anunciar las buenas nuevas de salvación. Estuve en una iglesia en Saravena, Arauca, donde estaba el papá de la pastora Mercedes. ¿Cuántos se acuerdan de Mercedes? Quedé impactado. El hombre murió, creo que hace 2 años. Estuvo 38 años en ese pueblo, en medio de la violencia. Todavía está en violencia. Y les animo a orar por el sufrimiento de pastores, líderes y hermanos de las iglesias. Pero lo que me quiero referir es lo siguiente. Él murió, pero aún los no creyentes recuerdan al pastor Aníbal Quintero. Donde me hospedaron, le pregunté a la dueña de ese hotel: ¿usted conoció al pastor? Y me dijo: ¿quién no lo conoció? La iglesia está frente al parque, tiene emisora, tiene una finca para retiros de pastores, iglesias hijas. Y escúcheme esto que me llamó la atención. Hay una calle de ese municipio que lleva el nombre del pastor Aníbal Quintero. Y al inicio de la calle hay una Biblia hecha en mármol que ellos hicieron, sus hijos, porque esas asignaciones son después que la persona muere. Hermano, ¿no le parece a usted algo grandioso la manera como Dios usó a ese hombre para que personas, miles de personas, llegaran a los pies de Jesucristo? Así que el Evangelio, aunque esté en un contexto de violencia, aunque Pablo estaba en la cárcel, el mensaje del Evangelio no está preso. Versículo 12 al 14. El avance del Evangelio. Y él dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, subraye esa palabra, o el avance del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, los que están en Roma, han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones.
y se atreve mucho más a hablar. ¿Hablar qué? La palabra, ¿de qué manera? Sin temor. Hermanos, las circunstancias de Pablo. Pablo dice, lo que me ha acontecido, sucedido. ¿Qué había sucedido a Pablo? Estaba encarcelado por acusaciones falsas. Pablo también en algunos momentos fue enjuiciado, enviado a Roma para defenderse ante el emperador. Pero él no solo vivió estas circunstancias, fue apedreado. ¿Qué más recuerdan ustedes? Azotado. ¿Qué más recuerdan? Sufrió naufragios, ¿verdad? Rechazo. También lo mordió una serpiente en su mano. Y querían que muriera, esperaban que murieran los nativos de la isla de Malta, esperaban que él muriera como un malhechor. Pero ¿sabe qué? Pablo quiso que supieran sus circunstancias, porque esas circunstancias le favorecían a la extensión del evangelio. Él explica que sus cadenas llegaron a toda la guardia del palacio donde Pablo estaba, y quienes custodiaban a Pablo, no hubo un solo hombre que no hubiese escuchado las buenas nuevas de salvación. Hermanos, no hay que perder oportunidad. Hay que hablar de Cristo día y noche, en todo momento. Ya le ha hablado a su familia de Jesucristo, a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos, a sus hermanos. Pablo consideró que su tiempo allí en la cárcel era una oportunidad para difundir las buenas noticias. Puede ser que nosotros no estamos en una cárcel literal, pero de todas maneras hay muchas oportunidades que uno tiene para desalentarse. Pienso que alguien en la cárcel tal vez vive más en desánimo, en desaliento, pero ante esto es necesario buscar maneras de reflejar nuestra fe en Cristo, predicando de Cristo. Ahora, ¿de qué más sirvió eso en la cárcel? Vuelva al versículo 13 y 14, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. En otras palabras, no ha habido alguien de la guardia que han puesto para mi custodia que no haya recibido el mensaje de Jesucristo. Pero luego el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, o sea, los hermanos que estaban en Roma, habían cobrado ánimo, habían cobrado ánimo en el Señor con sus prisiones. O sea, los hermanos de la iglesia en Roma también, al enterarse de la manera como Pablo testificaba, compartía, que en vez de estar afligido, triste, ahora yo no creo, no pienso, no digo que no haya habido un momento en que tal vez se haya sentido triste, desalentado o algo, pero los hermanos cobraron ánimo para ellos dar testimonio de Jesucristo. Así que si Pablo estaba preso, ¿por qué no los que están por fuera o los que están escarcelados? ¿Por qué no testificar de Jesucristo? Creo que es un desafío para nosotros esta mañana. Hermanos, las luchas, enfermedades, dificultades, crisis que usted vive son oportunidades que el Señor le da para hablar de Cristo a toda persona. ¿Cuántos creen que debemos hablar de Jesús? Y no solo por hablar, sino porque Él es el Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Primera Corintios capítulo 9 versículo 16. Miren lo que Pablo dice aquí en esta carta, escribiendo a otra iglesia. Primera a Corintios capítulo 9 versículo 16, dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué?
necesidad y gloria. Y ay de mí, mire este lamento. Ay de mí, ¿sí qué? Si no anunciare el evangelio. En otras palabras, para Pablo era una prioridad predicar o anunciar el evangelio. Pero para su vida, hermano, y para mí también debe ser una prioridad para hablar del evangelio. Quisiera que lo mirara ahora en la traducción del lenguaje actual, este texto. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Lea esa última parte conmigo. Lea esa última parte conmigo. Pobre de mí. Dígalo así. Pobre de mí si no lo hago. Ay, hermano, lo que usted está diciendo ahora. Están encadenando su vida. Pobre de mí. ¿Cuántos van a hablar de Jesucristo hoy? Pobre de mí. Ay, entonces ¿dónde quedaron los pobres? ¿Ah? ¡Qué belleza! Pobre de mí. O sea, para unas cosas sí, para otras no. ¿Cómo no hablar de Cristo? ¿Es que Él no significa algo para usted o para mí? Versículo 15 al 17. Parece ser que hay algunos que están predicando, y Pablo alerta a los hermanos también, y les escribe contándoles esto. Algunos predicaban a Cristo con malas intenciones, pero siempre han habido otros que lo hacen de buenas intenciones. Y ese segundo punto yo lo he titulado motivos de predicar, de la predicación. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Los unos anuncian a Cristo por contención. Y él le dice, pero los otros, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué dice el texto, hermanos? Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Aquí encontramos ahora dos tipos de personas que tienen, o de creyentes. No están diciendo que los que no lo hacen como debiera ser son impíos. No lo dice. Son creyentes. Algunos predican a Cristo por envidia, pero no solamente eso, por rivalidad, por ambición. Predican para engrandecer su propia reputación y para hacerse un nombre. Tenían dos problemas estas personas: los que predican a Cristo por envidia, y también los que predican tratando de buscar reputación, reconocimiento, fama. Yo creo que nosotros hoy día no debemos predicar a Cristo buscando reputación, que nos reconozcan. No, toda la gloria y toda la honra debe ser para el Señor. Es a Él, es Él el que debe ser predicado a otros. ¿No le parece? Y dice, hermano, esta gente tenía dos problemas. Uno era ambición personal y otro impureza de corazón. Predicaban pensando en causar angustia a Pablo. Dice en el versículo 17. Dice claramente, pero los otros, el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En otras palabras, Pablo está preso, pero hay un grupo predicando a Cristo con otras motivaciones que no son las correctas. Sin embargo, a eso le causa a Pablo aflicción, dolor. Hoy día hay mucha gente que se hace pasar por Cristo. Hoy día también hay falsos maestros. Hoy día también hay falsos predicadores, falsos pastores que tratan de predicar a Cristo. Pero eso lo que causa es dolor en el seno de la iglesia. Así que nosotros
debemos predicar. ¿A qué clase de Cristo debemos predicar nosotros? Al Cristo que murió. ¿A qué más? Al que resucitó y vive para siempre. No sencillamente predicar al Cristo de la prosperidad, al Cristo sin sufrimiento, al Cristo que la muerte, según algunos, no le causó ningún dolor. Pero hay otros aquí que predican a Cristo. Y dice que lo predican por amor a Cristo, con buenas intenciones. Predican apoyando el ministerio de Pablo de defender el Evangelio. Todos nosotros estamos llamados a predicar a Cristo. Ahora, Pablo dice, sea cual haya sido la motivación, Cristo fue predicado, Cristo fue anunciado, sea cual haya sido la motivación. Miren el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo alguien preso puede decir, si muero, soy ganancioso? Pero mientras viva, debo anunciar a Cristo. Versículo 18. Pero antes quiero decirle, hermano, la predicación del Evangelio no debe ser afectada por motivaciones humanas. Lo esencial es que el mensaje de Cristo sea compartido y reflexionemos sobre nuestras propias motivaciones al servir al Señor. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Para ser reconocido? ¿Para que te elogien? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Te elogien o no te elogien? ¿Te den palmadas en el hombro o no te den? Tú debes predicar a Cristo, porque un día el Señor dirá, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Verso 18. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a la predicación? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Miren la actitud de Pablo. Y en esto me gozo. ¿En qué era lo que le producía alegría a Pablo? ¿Qué era lo que le producía alegría? ¿Qué era lo que le producía alegría? Que Cristo fuese anunciado. A la luz de este texto, fue de gozo por el simple hecho de predicar a Cristo. Después de esta carta, Pablo nos llama a evitar malas intenciones y tener buenas motivaciones. Sus circunstancias aparentemente adversas en la vida de Pablo, de hecho, contribuyeron al avance del Evangelio. Por lo tanto, Pablo se regocijó. Así que una de las respuestas de Pablo es alegrarse. No mera felicidad, porque la felicidad es algo circunstancial, pero el gozo es fruto del Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Así que Pablo estaba alegre porque Cristo está siendo predicado. La pregunta que yo le hago a usted, ¿usted siente alegría cuando predica usted a Cristo? Cuando otros que no conocen pueden reconocer a Cristo en su vida. Hermano, alégrese. Y si no lo está haciendo, si no está predicando, debe sentir tristeza, porque no es hora de callar, es hora de anunciar el mensaje de salvación. Dice, me gozo y en esto me gozaré aún más. En otras palabras, Pablo gozaba y tenía mucha alegría, abundante. Imagínense uno estar preso y estar alegres. Uno está preso. Muchos presos tal vez sienten aflicción, tristeza, pero el encarcelamiento de Pablo fue una oportunidad para testificar el Evangelio a toda la guardia. El ejemplo de Pablo animó a los hermanos más íntimos a dar testimonio de Jesucristo, y las motivaciones equivocadas no pudieron obstaculizar el avance del Evangelio. Al igual que Pablo, nuestro gozo debiera estar en el avance del Evangelio, en la extensión del reino de Dios, y no en nuestro ministerio, no en nuestros planes, no en nuestras circunstancias personales, sino en el hecho de que Cristo es anunciado.
la vida del pastor Aníbal Quintero va a estar presente en la vida de mucha gente en ese pueblo. Y creo que no solo en ese pueblo, porque muchos que han conocido el Evangelio, conocieron el Evangelio a través de él, son líderes y pastores en otras partes. Pero ese pueblo nunca podrá decir, no hemos oído del Señor. Así que no habrá excusa para ese pueblo. Y yo quiero animarle a usted esta mañana, mi hermano y hermana, en el lugar que te encuentres, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela, donde te encuentres, predique a Jesucristo. ¿Y qué vamos a predicar de Jesucristo? Lo que Él hizo, sus hechos, sus obras, pero no solo lo que hizo, lo que vivió, sino que el Señor ha de volver por segunda vez. Y un día todo ojo le verá y no habrá excusa delante de Dios de no haber predicado a Jesucristo. Ahí en su trabajo, este barrio tiene que saber, el lugar donde usted vive, que Jesucristo es el Señor. Y quiero animarle, mínimo desde hoy, empiece a orar, hermano. No deje de orar, empezando por los de su casa, empezando por su familia, empezando por sus compañeros de trabajo, empezando por los que le rodean a usted. Pablo estuvo encarcelado, pero todos los soldados o los que lo custodiaban del imperio pudieron oír que Jesucristo es el único medio a través del cual podemos ser salvos. Levantamos nuestra alabanza